Hola a todos. Hoy el vídeo va a ser respondiendo a Federico, que es uno de los participantes más activos de esta comunidad. Es de lo que más preguntas me hace y se lo agradezco. Así que ser como Federico y hacer preguntas. Federico lo que me preguntaba era si podía explicar más o menos qué es el manga y por qué era tan popular en Japón. La primera parte de la pregunta es más sencilla, relativamente más sencilla que la segunda, porque la segunda me voy a basar en la experiencia que tengo yo, tanto investigando el Japón contemporáneo, como mi experiencia cuando estaba allí, etcétera, y lo que opinan otros académicos que estudian la cultura, lo que se llama la cultura popular japonesa. Eh, Manga, que lo pondré por aquí, la respuesta corta de manga son cómics japoneses, por así decirlo. Pero es un poco más complejo que eso, porque es la misma palabra que se usa también en Corea o parecida, que se usa para los cómics coreanos y en China también para sus cómics. Manga, la etimología viene de dos kanji, de dos ideogramas chinos. El primero es man y el segundo es ga. El primero, man, significa algo así como sin sentido o caprichoso. Y el segundo, ga, significa imágenes. Entonces, manga se traduciría algo así como imágenes sin sentido o garabatos. La primera vez que aparece la palabra manga referida a dibujos, a este tipo de comunicación visual, es en el finales del siglo XVIII, principios del XIX. Y hay incluso un autor muy famoso que es Hokusai, que Hokusai es el que hace las famosas pinturas estas de ukiyo-e, que aparece el monte Fuji, etcétera. Pondré una imagen por aquí. Hokusai tiene una serie de trabajos que se llaman Hokusai Manga, que es el mismo autor haciendo una serie de dibujos. Algunos autores, e incluso algunos mangaka, que es como se llama a los dibujantes de cómic, sí, aquí viene. Hablan de que el manga es muchísimo más antiguo e incluso llega hasta el siglo X, porque aparecieron unos dibujos que se llaman, bueno, traducidos y algo así como dibujos sobre animales antropomórficos y sus vidas o sus aventuras. Pero vamos, lo que son dibujos de animales que hacen vida como de humanos, por así decirlo. El problema es que, aparte de que no se usa el término manga para estos dibujos cuando se hicieron, no son muy similares al manga como lo entendemos, ni incluso la propia definición de manga cuando este se originó. Entonces, la problemática que tiene esto es que probablemente sea esta idea de darle relevancia al medio del manga a través de hacerlo como algo muy antiguo. Es muy parecido como cuando se empezaron a intentar estudiar el cómic desde la universidad y la academia. Para darle un poco más de relevancia, se decía que los cómics se originaron con el Bayeux, el Tapestry, que es... bueno, pondré una foto, no sé cómo se traduce. Tapestry. Bueno, da igual. Em, y entonces, pues eso, el manga se originaría en la Edad Media, bla, bla, bla. Tiene también que ver con una cuestión más interesante, que es la discusión que hay entre si el manga es fruto del devenir de diferentes periodos históricos y de diferentes modos visuales, o si es algo que ocurre y que surge por influencia occidental y sobre todo estadounidense. Eso no lo puedes ver. Perdona. ¿Sí? Vale. O si el manga ocurre a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, lo que se llama el periodo de posguerra. Túmbate aquí y ya está. Bueno, independientemente de las dos hay parte de verdad. ¿Por qué? Porque por una parte el manga lógicamente se nutre de modos visuales y de una interpretación y un consumo de la cultura visual y las historias a través de la cultura visual que es anterior a la Segunda Guerra Mundial, pero también es cierto que es a partir de los 50 y a partir de lo que se llama el periodo de posguerra en Japón,
donde el manga se convierte en lo que conocemos hoy en día, con las viñetas, con los bocadillos donde aparecen las frases que se están diciendo, que se están pensando, con el uso de onomatopeyas, etc. Es en los 50 donde aparece uno de los principales mangakas, principales dibujantes y escritores de manga, que es el muy, muy, muy conocido Tezuka Osamu. Eh, que es, ya os digo, el creador también de esa relación entre el manga y la animación y pasar los manga que tienen cierto éxito a las series e incluso a las películas de animación. Uno de los de las ideas que tuvo Tezuka fue él empezó a escribir para niños de corta edad, en plan 5 o 7 años más o menos. Pero la idea que tuvo es que conforme esas generaciones fueran creciendo, él quería que siguiesen pudiendo leer sus manga. ¿Qué es lo que hizo? Pues conforme esas generaciones iban haciéndose más adultas, al igual que él también iba desarrollándose, iba creciendo, pues lo que decidió es actualizar los temas. Y entonces pasar de hablar de temas que él pensaba que eran más infantiles a temas que tenían ya que ver con movimientos sociales, por ejemplo, los movimientos sociales el movimiento estudiantil de los 60, cuestiones también de problemas con la ocupación americana, incluso temas bastante controvertidos, perdón, como el surgimiento y el crecimiento del Partido Comunista Japonés y cómo fue atacado y suprimido por los Estados Unidos. Es decir, Osamu Tezuka lo que decidió es ir actualizándose conforme se iban actualizando sus lectores, conforme iban creciendo, más que actualizándose. Yo creo que esto en parte puede explicar por qué en Japón, parte de esta segunda pregunta que estoy intentando contestar, en por qué en Japón es tan popular el manga. También tiene que ver con que en las revistas periódicas, incluso en los periódicos, aparecían de forma recurrente, incluso serializada, valga la redundancia, las tiras cómicas, parecidas a como las que vienen en los periódicos en España, pero con bastante relevancia porque además la gente las leía con asiduidad y las esperaba. Y eran además unos cómics o unos manga que hablaban sobre las familias japonesas, sobre la idea del padre del hombre de negocios, los hijos que tienen que ir a la escuela para conseguir un mejor futuro. Es decir, eran cómics que hablaban a la gente sobre las incoherencias o los problemas de su vida diaria. Y entonces yo creo que fueron estos dos fenómenos sociales, si lo queremos decir así, lo que llevaron a que el manga fuese una cuestión muy, muy actualizada o muy de actualidad y que tocaba la fibra emocional, si queremos decir, de los lectores. Pero es curioso que, aunque parezca que desde hace tiempo ha sido popular o muy popular el manga en Japón, en esta época de Tezuka, en los 60, por ahí, seguía estando bastante mal visto para los de adolescentes a adultos, gente de universidad, el consumo de manga. Por ejemplo, Miyazaki Hayao, que hablo bastante de él, que es el creador de Estudio Ghibli, de películas como Totoro, etc., en un libro que tiene muy interesante, que a mí me lo regaló María José, un saludo y un beso por aquí, él habla como en la universidad tenía que ocultar que leía y que escribía manga porque le miraban mal si se enteraban sus compañeros. Entonces en los 60 todavía era una cosa bastante mal vista. ¿Qué ocurre? Que poco a poco va calando esa idea de que el manga no es una cuestión solamente para niños, sino que va más allá y llegamos a los 80, 90, donde el manga se consume de una forma bastante masiva, es uno de los motores económicos en tanto en cuanto a la cantidad de dinero que produce,
pero sigue siendo mal visto principalmente por esa figura que aparece, que es la figura del otaku, que es algo así como aquí traducido como el friki. Varones adultos que están obsesionados con los mundos del anime, del manga, y eso no es muy bien entendido por la parte del mundo adulto, por así decirlo, de las mentes más tradicionales y conservadoras, y continuamente intentan relacionar la idea de otaku con persona obsesionada, violenta, etcétera. Pero poco a poco eso se va a ir desvaneciendo, y también tiene que ver con la cantidad de dinero que produce o que lleva a Japón internacionalmente, eh, toda esta cultura popular de manga, videojuegos, anime, etcétera. Y hoy en día la forma en la que se consume manga es masiva, y se encuentra en todos los lados. Por ejemplo, si tú vas en una estación de tren, van a tener un kiosco con muchos manga. Luego, además, hay una cosa curiosa, que los manga a veces se compran en volúmenes bastante gordos, de, no sé, 400 páginas, con diferentes series de en torno a 10 páginas cada una de las series, y que aparecen cada semana, muchos de esos. Cuestan en torno a 200 yenes o 300 yenes, que son como 2 euros o menos. Entonces la gente muchas veces lo que hace es lo compra cuando ha salido, lee sus mangas favoritos, o si los quiere leer todos, los lee todos, porque se lee bastante rápido el manga. Y luego lo deja pues en el mismo asiento del tren o en algún lugar, y otra persona lo puede coger y leerlo. Y no se guarda, sino que se van reutilizando, lo va leyendo más gente. Esto, lógicamente, y sin querer enrollarme mucho, produce bastantes presiones para los mangaka, para los autores, que muchas veces son estudios. Es decir, está el mangaka, que es el que decide la historia y dibuja con lápiz más o menos lo que quiere que sea la escena. Luego alguien que entinta, luego alguien que pone las tramas, que las tramas son los fondos, que se tienen que... van como cortados. Bueno, es una cosa un poco compleja. Pero tienen que producir mangas toda la semana. Y muchas veces son 10 páginas cada semana, con la historia, evolucionando la historia, etcétera. Por una parte, eso hace que salga muchísima producción de manga. Por otra parte, hace que la presión para los escritores sea muy grande, y no puedan pararse a veces a reflexionar en las historias que están haciendo. Eh, pero no todos los mangas son así. Hay mangas que salen de otras formas y que son... y que no se mueven por ese tipo de modelo productivo. Entonces, la respuesta a por qué es tan popular el manga, yo creo que tiene que ver con la acción de estos autores y con la normalización de la lectura del manga en Japón. Y aunque es una hipótesis que tampoco creo que sea mía, pero no me atrevería a poner la mano en el fuego, creo que también puede tener que ver con la relación de la cultura japonesa con su cultura visual, en tanto en cuanto al escribir en kanjis, que son ideogramas, que son figuras abstractas que están representando algo, un elemento, pero basado en el propio elemento físico. Eso, escribir con ideogramas, hace más fácil que tú puedas dibujar o relacionarlo con un dibujo. Por ejemplo, el kanji de luna intenta ser una representación de la luna tal y como la veríamos. Y entonces se pone a veces en poemas, nada más terminar de escribir, etc. Entonces ha sido eh, muy cercana la relación entre dibujo y escritura en Japón. Incluso, no sé si lo he llegado a comentar en los vídeos, hay un género del haiku, que el haiku es este poema de 575, que termina el haiku en un dibujo, que es lo que se llama el haiga, el ga de imagen, que ya decíamos antes. Y yo creo que eso también ha influido en la forma en la que la cultura japonesa se relaciona con, con las imágenes y con la representación en imágenes de, del mundo exterior, si lo queremos decir así. Ya digo que tampoco son unas respuestas muy concretas, porque es una pregunta un poco compleja y que tira también mucho de hipótesis, pero yo creo que las pinceladas que he dado aquí mm, sí que apuntan un poco a las pautas de por qué la relevancia del manga en Japón. Eh,
Y luego más allá, como consecuencia, pero también como causa de la relevancia del manga, pero no me voy a explayar y lo dejo aquí, el manga se ha convertido desde hace tiempo, al igual que el anime o la animación de los videojuegos, en el medio privilegiado para, para explorar o meditar sobre ciertos retos, esperanzas y preocupaciones de los japoneses en el Japón contemporáneo. Lo dejo aquí, me vais poniendo comentarios, me escribís las preguntas que queráis. En el próximo vídeo voy a intentar hacerlo respondiendo a Pilar, que me ha hecho una pregunta muy interesante, que era sobre si el funeral es budista, cuál es la contrapartida sintoísta de si hay una celebración del nacimiento, etc. Vale, pues lo dejo aquí y muchas gracias por aguantarme. A ver si sé cómo parar.